Arrancamos. ¿Se ve bien? Sí, Sí, se ve bien. Sí. Ok, Sí, sí. bien. Bueno, como decía recién, vamos a hablar un poco de vacíos y de proyectos urbanos. La clase de hoy está basada principalmente básicamente y casi en su totalidad, salvo por algunas acotaciones, en la bibliografía de referencia que está cargada en Moodle sobre estos dos temas, ¿no? Vacíos y proyectos urbanos, pero que tomamos como un tema conjunto. Hay dos escalas. Uno de los autores de referencia que tenemos aborda lo que plantea en su artículo sobre vacíos urbanos, es una suerte de paneo sobre distintas acepciones en torno al tema de los vacíos urbanos. Y una primera acepción que el autor toma como referencia es los vacíos urbanos en una escala macro. Acá nos vamos un poco del tema nos alejamos, no totalmente, pero un poco del tema de proyectos urbanos y seguramente de la escala en la que van a abordar y ya han abordado, por lo menos en la escala del plan, ustedes en el trabajo práctico, el tema de los vacíos urbanos. Pero es un contexto que es importante señalar y aparte se relaciona con otros temas del debate urbanístico, ¿no? En primer lugar, lo que se plantea es que los medios, la evolución de los medios, o sea, de comunicación, de almacenamiento, de transporte de bienes, de personas, de información, a lo largo del tiempo, desde la tracción a sangre hasta los sistemas más desarrollados que hay para almacenar información, para almacenar bienes concretos, físicos o para desplazarnos yo no diría que es la causa, pero sí, obviamente, en parte es la causa y en parte también se transforma en una suerte de herramienta o dispositivo que posibilita la dispersión en la ciudad, porque en el territorio más que en la ciudad, porque lo que hacen esta evolución, estamos hablando de TICs, ¿no? Perdón, de VIPs, de sistemas VIPs, de bienes de información y personas, la evolución de estos sistemas lo que hace es acortar las distancias. En primer lugar, acortar las distancias y en segundo lugar, relativizar en algunos aspectos, no totalmente, pero relativizar en determinadas situaciones la importancia de la localización. Esta es la evolución que Magriñá plantea y esquematiza acerca de cómo se han ido desarrollando las ciudades, desde ciudades tradicionales, que se organizaban generalmente como sistemas simplemente de pequeñas ciudades alrededor de un núcleo más o menos estable, un núcleo principal, pero a medida que estos sistemas VIP van evolucionando, como podemos ver, el esquema se va complejizando cada vez más. Empiezan a aparecer núcleos urbanos o nodos de concentración urbana que empiezan a competir entre sí. Y finalmente, digamos, lo que termina primando es una lógica de organización en redes de escala territorial, en donde justamente los intersticios, que es todo lo que no está pintado de blanco o sombreado de gris, empiezan a ocupar un lugar preponderante, ¿no? Son modos de ocupación del territorio, que como se muestra acá en esta modelización de lo que es la ciudad latinoamericana, según el geógrafo Mikhail Janoschka, tiene dos rasgos estructurales, por lo menos dos rasgos estructurales que son concretos. Primero, una tendencia a resolver los procesos de urbanización mediante la configuración de enclaves. Un enclave es digamos, un sector urbano
que está claramente diferenciado de lo que tiene alrededor, en principio. Diferenciado a veces funcionalmente, a veces diferenciado tipológicamente y a veces separado literalmente, ¿no? Separado ya sea por la construcción de límites, como pueden ser rejas, o simplemente por la distancia. Pero justamente ahí la distancia pasa a ser otro rasgo estructural de estos modos de urbanización, como se ve acá en el esquema, el vacío. Estas imágenes que siempre mostramos de imagen satelital de Madrid, hace algunos años atrás, pero que muestra perfectamente esta idea, que nos retrotrae, si ustedes recuerdan, a lo que planteaba Asher, que lo veíamos en análisis urbanístico, lo que planteaba Asher sobre este concepto de la metapolización, sería que la ciudad hace metástasis en el territorio y estalla en centenares de fragmentos aislados en sí, en donde lo negro, lo no ocupado, el vacío en esa escala pasa a ser un rasgo estructural de este tipo de ciudad. Y el crecimiento y la importancia que tienen los vacíos, como hemos visto también el año pasado, no está necesariamente relacionado con el crecimiento de la ciudad, con el crecimiento poblacional me refiero, como muestra esta imagen de Pittsburgh, donde se compara el suelo ocupado en 1950 y el suelo ocupado en 2012, para la misma población. Y este tipo de situaciones también las podemos ver si recorremos la mancha urbanizada de Rosario, desde 1930, en este caso, hasta 1990, y vemos cómo los sectores más oscuros, que son los que están ocupados por urbanizaciones, van creciendo, pero los intersticios en gris empiezan a jugar cada vez un papel más relevante, que es lo que vemos en situaciones como esta. Si nos acercamos un poco en el límite entre Granadero Baigorria y Rosario. Esta foto aérea que muestra estos vacíos, grandes vacíos que se pueden apreciar en una escala macro y que tienen una particularidad, según nuestro autor de referencia, que es Berruete, en este caso, que suelen ser vistos, nosotros solemos verlos generalmente desde quienes promueven los procesos de urbanización. Estos grandes vacíos suelen ser vistos, o también solían ser vistos en la tradición, hablo de principios del siglo XX, como espacios a ocupar, espacios que están esperando una ocupación urbana. Son latencias, espacios latentes para el desarrollo y el crecimiento de la ciudad. Lo lógico era pensar, desde un punto de vista desarrollista, que fue el que predominó sobre todo durante gran parte del siglo XX, era que, bueno, estos son oportunidades de desarrollo y se van a seguir desarrollando, y la ciudad finalmente los va a ir ocupando, y un poco se sigue trabajando con esta lógica, como vemos acá en un loteo en Paseo del Norte, en Funes, donde son tierras siempre apetecibles por distintos desarrollos inmobiliarios que promueven la expansión del suelo urbano. Ahora, hay un autor, Christopher Marcinkowski, que plantea, que ha investigado este tema y que plantea que justamente estas grandes urbanizaciones no implican, estas nuevas urbanizaciones no implican necesariamente una ocupación de ese vacío, de esos vacíos. Él muestra el caso del área metropolitana de Madrid, donde más del 25% de esas urbanizaciones están incompletas o parcialmente vacantes. Y cito un caso particular como este, el de Ciudad Valdeluz. Es una urbanización a 60 kilómetros de Madrid, originalmente planteada para 30.000 habitantes, hoy ocupada por menos de 2.500 personas. Lo cual también reafirma esta idea del carácter estructural que tienen los vacíos en escala territorial. No es tan fácil deshacerse de ellos. Es muy fácil desde una oficina municipal o desde una oficina de alguna empresa inmobiliaria que promueve desarrollo urbanística, pensar
fundar un trozo de ciudad en estos grandes vacíos, pero obviamente como todo componente casi estructural de nuestros tipos de ciudades, va a ofrecer fuertes resistencias a ser ocupado. Este es un resumen un poco de lo que veníamos viendo recién. Es un cuadro también de Magriñá, donde él muestra cómo la evolución de determinadas tecnologías, que van desde la civilización tradicional hasta la civilización racional en su cuarta etapa, que es la actual, la evolución de ciertas tecnologías, hidráulica, diligencia, correo tradicional, ferrocarril, electricidad, tranvía, automóvil, etcétera, va teniendo un impacto en los modos de ocupación de la ciudad. Hoy en día nos desenvolvemos en territorios urbanos dominados por las lógicas de los nodos y sobre todo de las redes de circulación y de las redes de conexión, que cada vez tienen más importancia, y esto nos permite ir consolidando un modelo urbano que de alguna manera tiene dos polos claramente definidos. Podemos ir jugando entre dos extremos. La evolución tecnológica nos permite escenarios de hiperconcentración y también escenarios de hiperdispersión, siempre basados en esta lógica reticular. Y la lógica de la dispersión es la que termina transformando en estructural a estos grandes vacíos. Berruete Martínez, en el que muestra algunas imágenes también de la evolución del área urbanizada de distintas ciudades españolas, y muestra el crecimiento que tienen las áreas urbanizadas y por lo tanto también el crecimiento de la importancia que tienen los vacíos en esa escala. Y él lo que dice es que esta disgregación urbano-territorial, bueno, generó estos vacíos que siempre se esperó que se rellenen, pero que probablemente, dadas las condiciones y los valores que se manejan en el urbanismo actual, tampoco sea deseable que se llenen. O sea, que lo que hay que abandonar es esa visión que dominó gran parte del siglo XX, que mire estos espacios como espacios necesariamente a ser ocupados, sino más bien como a veces pueden ser espacios de reserva o espacios que tienen determinadas cualidades como vacíos y que deben ser preservadas de esta manera. Pero hay otra escala, plantea Berruete, en la que se manifiestan los vacíos urbanos, que sí está más relacionada con nuestro trabajo, y son las escalas meso y micro, ¿no? Estos vacíos, estos espacios intersticiales que quedan encerrados en el medio del tejido consolidado de la ciudad. Claudia Acevedo de Sousa aborda el problema de los vacíos desde tres categorías conceptuales. Acá no hablamos de tipos de vacíos, sino que hablamos de el enfoque que se le da al vacío urbano, desde dónde se lo mira. Y ella lo que plantea es que desde un punto de vista urbano, cuando hablamos de vacíos, hablamos estrictamente de esto, de espacios no ocupados, insertos en el tejido de la ciudad. Pueden estar no ocupados porque pueden ser terrenos, como el que vemos arriba, donde seguramente alguna vez ocurrió algo, hubo alguna construcción, pero en algún momento se demolió. Pueden ser espacios no ocupados intersticiales en urbanizaciones residenciales, como las que vemos en la imagen inferior de la izquierda, o espacios necesarios desde un punto de vista infraestructural a veces, para separar, en este caso que vemos abajo, una gran infraestructura de la movilidad del tejido, pero que terminan operando como vacíos adentro de la ciudad. Desde un punto de vista económico, dice Claudia Acevedo, que cuando se habla de también vacíos urbanos, se habla de espacios que en algún momento estuvieron sujetos a actividades productivas, como pueden ser actividades ferroviarias, actividades industriales, y que por la evolución en los modos de organización de este tipo de actividades, y a veces por la obsolescencia también tecnológica, que es el resultado inevitable de un proceso de progreso y de cambio constante
en los métodos de producción. Bueno, muchas veces hay espacios que quedan abandonados en la ciudad. Son espacios abandonados donde alguna vez se desarrollaron actividades con cierta intensidad y hoy en día quedan a la espera de que se les encuentre un nuevo destino. Y después ella habla de otra categoría en el enfoque de los espacios vacíos, que es social, ¿no? Y que muchas veces el vacío urbano es resultado de procesos de migraciones internas que se dan cuando vastos sectores de la población abandonan un sector de la ciudad en el que residían para trasladarse a otro lugar. Es un caso paradigmático, raro por la escala en la que se dio, pero que es paradigmático de este tipo de situaciones, que es la ciudad de Detroit, en Estados Unidos, una ciudad que fue hasta la década del 70, 60, el centro prácticamente más importante del mundo de la producción automotriz, y después con los cambios en los modos de organización de la industria automotriz y de la industria en general, Detroit no se tomaron las decisiones correctas de alguna manera para adaptarse a los nuevos tiempos y la ciudad se terminó, algunos hablan de un proceso de desurbanización, ¿no? Empieza a bajar la población del centro en áreas que estaban consolidadas y que hoy en día están vacías. Es un vacío que es más interesante desde el punto de vista social. Hay otra categoría, otra forma de abordar el tema de los vacíos que viene de un sociólogo que era Marc Augé, con esta denominación un tanto bizarra que la acuñó, y cuando digo bizarra critico la denominación, no en sí la categoría, pero es una categoría más bien antropológica, no es una categoría urbanística, que es el concepto que ustedes han escuchado muchas veces de no lugar. Él plantea que si hay un lugar que puede definirse, y lo cito textualmente, como lugar de identidad, lugar relacional histórico, un espacio que no puede definirse como un espacio de identidad, ni como relacional, ni como histórico, es un no lugar. Y que los tiempos en los que vivimos, los tiempos de la sobremodernidad, son productores de no lugares, espacios que no son lugares antropológicos, que no se integran a lugares antiguos. Son estos espacios, que son característicos de la ciudad contemporánea, ¿no? Espacios que están descontextualizados, donde la idea del sentido de pertenencia no es relevante, no juega un rol importante, espacios de transacciones, que son espacios de transición para circular, son anónimos, son estos espacios que podemos encontrar en un montón de ciudades del mundo y que no nos dan referencia al lugar específico en donde se encuentran. Yo podría encontrarlos en una ciudad asiática, en una ciudad norteamericana, latinoamericana, en una ciudad europea. Podríamos encontrar estos espacios en cualquier lugar. Por eso son no lugares de alguna manera y no son espacios que inciten a permanecer. Generalmente son espacios de transición. Pero el vacío acá, por eso digo, no es una categoría urbanística. El vacío que planteo Augé tiene más que ver con vacío de significados, un vacío antropológico, un vacío de identidad, que lo podemos ver si contrastamos estas dos imágenes, ¿no? La imagen de la derecha es un famoso cuadro, el famoso cuadro Gran Vía del gran pintor español Antonio López, que lo pintó entre 1974 y 1981, es el tiempo que suele tomar Antonio López para pintar estos cuadros. Obviamente se necesita ese tiempo para pintar con este nivel de hiperrealismo, pero cuando vemos el cuadro de Antonio López de una calle céntrica, una de las calles más famosas y más paradigmáticas de Madrid, y vemos este cuadro que por un lado es hiperrealista, parece casi una foto, pero por el otro lado es una imagen de ensoñación, porque nunca está así de vacía la Gran Vía en Madrid, o sea que se produce una sensación de extrañamiento. Dice, ¿qué pasó ese día? Había un feriado, tan fuerte era el feriado, y encima es de día.
ni siquiera es de noche. Bueno, hay una sensación de extrañamiento. Vemos ese espacio que está cargado de identidad, cargado de significados para una sociedad como la madrileña o para cualquier ciudadano occidental, y lo vemos vacío y nos resulta extraño, que hay algo que está pasando. En cambio, vemos la imagen de al lado, que no es un cuadro, es una foto concreta del distrito de Fiera, en la ciudad de Bolonia, que es un distrito financiero, y eso es un típico no lugar. Ese distrito podría estar en cualquier lugar. Lo vemos vacío, vacío de personas, y no nos produce ninguna sensación extraña. Nos parece que es normal que ese espacio, de alguna manera, esté casi siempre vacío. Eso es un no lugar. Un espacio que está pensado de alguna manera, en muchos sentidos, para no estar ocupado, o para estar solamente ocupado ocasionalmente, con gente que transita rápidamente por ese espacio para ir a su oficina, o que se va de la oficina y va al trabajo, y se vuelve a la casa, mejor dicho. Acá ya volviendo al territorio que a nosotros más nos interesa, que es el urbanismo y la arquitectura, Ignasi de Solá Morales acuñó un término que era el de terrain vague, ¿no? Utilizaba un término francés, vague en el sentido de vago, no de vago de holgazán, sino o de perezoso, sino vago en el sentido de no definido, un espacio indefinido, indefinido en el sentido de en lo que atañe puede ser a su forma, pero también en lo que atañe a su configuración espacial y en lo que atañe a sus usos. ¿Qué es este espacio? Dice, son lugares aparentemente olvidados, donde suele predominar la memoria del pasado sobre el presente. O sea, son espacios que han quedado obsoletos, espacios residuales. Antes hablábamos de esta categoría económica que planteaba de Sousa, de espacios abandonados, que alguna vez estuvieron sujetos a una actividad muy intensiva como puede ser la industrial, y que por cambios en los modos de organización de las sociedades y de la economía, quedaron obsoletos, quedan como espacios que están por fuera de la dinámica de transformación que domina a los procesos urbanos. Quedan afuera de los circuitos, dice Ignasi de Solá Morales. Son estos, espacios característicos de lo que se conoce como la era post-industrial, que quedan vacíos debido a situaciones de traslados. A veces hay actividades, por ejemplo, pueden ser portuarias, que se trasladan, como pasó en el centro de Rosario, ¿no? El puerto estaba en el centro y en las logísticas, en los modos de operar, hicieron necesario el desplazamiento de las actividades hacia el sur de la ciudad. Hay abandonos, industrias que cierran porque cierran literalmente, actividades que se pierden o se trasladan a lugares más convenientes, industrias que estaban a lo mejor insertas en el tejido consolidado de la ciudad, pero que en algún momento, por cuestiones operativas, se trasladaron a lugares que ofrecían más ventajas, como pueden ser puntos con muy buena accesibilidad cerca de infraestructuras, de grandes infraestructuras de la movilidad, espacios ferroviarios obsoletos o abandonados, o incluso abandonos, como vemos en la imagen de abajo de la derecha, abandonos de barrios residenciales, gente que se va, barrios que quedan prácticamente congelados en el tiempo y en un estado de semi-abandono. Ignasi de Solá Morales plantea ahí una cuestión, él se pregunta todo esto, estamos hablando casi del paso de finales del siglo XX, ya casi entrando en el siglo XXI, y empieza a notar que los artistas, directores de cine, fotógrafos, pintores, los artistas, digamos, visuales, cada vez le prestan más atención a este tipo de espacios, a este tipo de vacíos. Dice, ¿por qué hay algo que atrae en el fin del siglo XX a los artistas, a quienes tienen una mirada sensible sobre lo urbano, hacia este tipo de entornos? Dice, ¿qué es lo que nos resulta tan atractivo de estos espacios? Y este es un fotograma de la película, una película que recomiendo ver, que es El cielo sobre Berlín,
la traducción literal, la traducción absurda que se le puso en castellano fue Las alas del deseo, no sé qué tiene que ver con El cielo sobre Berlín, pero bueno, es una película que transcurría todavía en la todavía dividida Berlín de 1987, eran un par de ángeles que caminaban entre la gente, que no eran vistos por nadie, y gran parte de muchas de las escenas de las películas se desarrollan en ese gran vacío urbano que eran los espacios, los espacios que rodeaban al muro de Berlín, ¿no? A la división entre las dos ciudades. O sea, que de alguna manera es una referencia también para Ignacy de Solá Morales, decir, bueno, los artistas están concentrados en estos espacios. ¿Qué es lo que los atrae? Y un poco la explicación que solía dar era que nosotros somos ciudadanos de urbanitas, somos urbanitas que vivimos en ciudades desde principios del siglo XX, como ya habían observado algunos filósofos como Walter Benjamin, vivimos en ciudades que cambian más rápido que nosotros. Lo normal, hasta el siglo XIX, era que las ciudades, tal como eran, no sobrevivieran a sus pobladores. Hay que pensar que hasta la Revolución Industrial, las ciudades europeas prácticamente habían permanecido tal cual eran desde la Edad Media, con muy pocas modificaciones. O sea, una persona asumía que su entorno físico, no iba a variar. La persona iba a envejecer más rápido que el entorno físico. Obviamente que este modo esta perdurabilidad del entorno urbano se vio fuertemente trastocada con la revolución industrial y cada vez es más común ver ciudades que se van modificando constantemente. O sea, no hace falta tampoco irse a grandes ciudades internacionales como Berlín o como Londres. Nosotros mismos, bueno, ustedes ya no, pero verán otros cambios ustedes. Yo, por lo menos, ya el centro de la ciudad ya no es el centro que yo conocí. Todo lo que es la costa central de Rosario, cuando yo estaba aún en la facultad, gran parte estaba cercado, era otra ciudad. Cambió más rápido que yo la ciudad. Y a ustedes ya les debe estar pasando eso y les va a seguir pasando. Lo que plantea Ignacy de Solá Morales, casi desde un punto de vista más psicológico, es que esto nos transforma metafóricamente en extranjeros en nuestra propia patria. Somos extraños en nuestra ciudad y eso también va desarrollando cierto sentimiento de añoranza o de melancolía hacia lo que la ciudad fue en un momento en el que nosotros éramos más jóvenes. Y eso es lo que nos atrae, va determinando una cierta atracción, hasta estética y afectiva, hacia esos vacíos urbanos, que nos retrotraen a tiempos pasados, que es algo natural de todo ser humano, ¿no? Ya desde un punto de vista más, si se quiere, arquitectónico o urbanístico, desde un punto de vista más proyectual, más bien, Edouard Bru hace una distinción que es interesante entre espacio residual y espacio libre, que no son lo mismo. Él dice que el espacio que actualmente está libre en la ciudad, en general, no es simplemente un espacio libre, es un espacio residual de residuo. De alguna manera, esto refuerza la conceptualización de Ignacy de Solá Morales, de que son espacios que han quedado como desfasados de las lógicas de transformación que rigen a la ciudad en un determinado momento, y son residuos de otra época. Hay que ver qué se hace con ese residuo. Pero dicen, no es un espacio libre en el estricto sentido del término. Es un vacío, que no es exactamente lo mismo que un espacio libre. Y está originado, él dice, por existencia de tensiones irresueltas. Las tensiones irresueltas son esas que hablábamos antes. Actividades que han cambiado su modalidad operativa o que se han trasladado a otros lugares, o actividades que han desaparecido por evolución y cambios tecnológicos o económicos. Dice, las plazas, dice Bru, los paseos, los parques, un bulevar, son elementos que usamos
los arquitectos y urbanistas para articular sobre los espacios vacíos lo que es la ciudad heredada. En realidad lo que él tiene una visión un poco crítica, él dice que nosotros los arquitectos urbanistas tendemos a trabajar sobre estos espacios residuales asumiendo un rol de maquilladores de la ciudad. O sea, tratamos de tapar el vacío, construyendo una plaza, construyendo a lo mejor un bulevar. Bueno, de alguna manera, sin entrar a juzgar si Eduard Bru está en lo correcto o no, yo creo que todo esto es debatible, y en algunos aspectos a veces estará en lo cierto o no, pero sí son cuestiones que hemos visto en algunos de los trabajos que muchos equipos estuvieron presentando, en algunas ideas que empiezan a aparecer todavía un poco difusas, obviamente, por la escala en la que estuvimos trabajando, unas ideas que empezaban a aparecer sobre los espacios ferroviarios de nuestra área de intervención, ¿no? Dice, tengo este gran vacío y bueno, hago un gran parque. Pongo por unas calles un gran parque y lo estoy maquillando, pero no estoy a lo mejor asumiendo el carácter del vacío. Lo que dice Bru es que las características que definen al espacio vacío también tienen cierto valor. Ya vamos a volver a esto cuando estemos cerrando, pero que hay determinados aspectos que tienen los vacíos urbanos, determinadas características, determinadas cualidades que a lo mejor es interesante preservar. Yo ya podría anticipar acá, bueno, en los trabajos que estuvimos viendo, no en todos, después los equipos que trabajen sobre las áreas ferroviarias seguramente podrán profundizar sobre estas cuestiones, pero se lo tomó literalmente como un vacío y un espacio a ocupar en los planes que ustedes estuvieron proponiendo, en muchos planes, pero por ejemplo no hubo un relevamiento en muchos trabajos, un relevamiento claro antes de tomar decisiones acerca de lo que hay ahí. Esos espacios ya tienen algunas cualidades. Hay otra acepción del concepto de vacío que trajo Jane Jacobs ya en la década del 60. Acá no hablamos exactamente de terrenos baldíos, como es prácticamente de lo que venimos hablando hasta ahora, sino que ella acuña un término que es el de vacíos fronterizos. Y aquí estamos hablando de vacíos en cuanto a vitalidad urbana, esta palabra que siempre traemos a colación a partir de Gell, que obviamente Gell la trae de Jacobs. Dice que son estos entornos urbanos, muchas veces espacios públicos, casi siempre espacios públicos, que están vacíos de actividad porque son espacios que rodean determinados usos o determinadas conformaciones tipológicas que no promueven la actividad. Puede ser una calle alrededor de una cárcel, como vemos en la imagen superior de la izquierda, pueden ser estos espacios intersticiales en las grandes infraestructuras de movilidad que quedan vacíos de usos, son muy difíciles de utilizar, o a veces son espacios resultantes de modos de construcción de ciudad, como las que vemos en las dos imágenes de la izquierda. Uno es un barrio histórico en Moscú, típico del movimiento moderno, y otro que en el fondo es una herencia del movimiento moderno, que son alojamientos de estudiantes, un hotel en el predio de la Ciudad Universitaria de Santa Fe. Son modos de resolver el espacio urbano que generalmente no promueven la vitalidad en los espacios públicos, que no son vacíos desde el punto de vista de que sean espacios desechados, no son espacios residuales, pero sí son espacios que generalmente están vacíos de actividad, porque el modo de configuración del tejido no suele promover la vitalidad en ese tipo de espacios. Y también en nuestra área de intervención este año podemos encontrar algunas situaciones así, sobre todo en el entorno de la terminal, ¿no? Algunos espacios que se adherirían o se acomodarían bastante bien a esta definición de Jacobs, ¿no? De vacíos fronterizos, que es una definición, por otro lado, que está muy ligada al concepto de borde que planteaba Kevin Lynch, ¿no? Recuerdan Kevin Lynch en la imagen de la ciudad,
que él plantea que nosotros organizamos todos los estímulos visuales que recibimos cuando caminamos en un entorno urbano, todos esos estímulos visuales los reducimos básicamente a 5 tipos de elementos, que eran sendas, nodos, mojones, sectores y bordes o límites. Que básicamente esos elementos son tipologías del espacio, de cómo percibimos el espacio urbano. Y que los bordes generalmente son elementos lineales dentro de esta lógica de interpretación del paisaje que propone Lynch. Los bordes son elementos lineales que señalan un cambio de fase, una ruptura, que pasamos de un lugar a otro. A veces esos bordes pueden ser bordes infranqueables, como puede ser una reja o un río, y a veces son bordes un poco más blandos. No hablamos de bordes blandos en el sentido de Guélaca, sino que son bordes que se pueden atravesar, como a veces puede ser en determinadas situaciones una vía de un tren o una gran avenida que se puede atravesar, pero que configura un borde y un cambio. Muchas veces en los entornos inmediatos de estos bordes es donde se dan estos vacíos fronterizos de los que habla Jane Jacobs. Y María José Rodríguez también hace una referencia a espacios residuales desde el punto de vista del proyecto. Generalmente lo que ella habla es que son espacios. Lo que importa es que siempre hay algo común, que es la carencia y la ausencia de un proyecto. Son espacios que ya sean espacios vacíos como consecuencia de cambios económicos y productivos, que sean vacíos por situaciones sociales específicas, o vacíos porque son espacios que rodean algunas infraestructuras y que no tienen un proyecto específico. Hay algo en común que los ata. Necesitan una mirada proyectual para ser incorporados a el espacio urbano consolidado. Berruete, en su artículo, finalmente termina proponiendo una suerte de resumen sobre lo que son los vacíos urbanos. Y dice, bueno, hay muchos conceptos que rodean la idea de lo que es un vacío urbano, ¿no? Muchas ideas que rodean el concepto, mejor dicho. Dice, áreas sin un futuro inmediato, a las que el planeamiento no ha dado una viabilidad de uso. Son espacios vacíos o fragmentos de suelos en zonas degradadas de la ciudad consolidada, sin una función dentro del urbano, que están expectantes de un desarrollo incierto. Zonas en ruinas o destruidas, emplazadas en áreas que ya formaron parte del conjunto de la ciudad y que de una manera figurada instan a su reconstrucción. O son lugares resultados de los procesos económicos y las crisis ocurridas a lo largo de los últimos años que se observan terminan resultando en zonas abandonadas, ¿no? Descampados en los bordes o actuaciones incompletas o inconexas. Todas estas cuestiones, a veces en determinados casos hay algunas de estas cuestiones que están más presentes que otras, pero son las cuestiones con las que lidiamos cuando hablamos del concepto de vacío urbano. Dice, muchos de estos aspectos, dice Berruete, pueden entenderse como algo negativo. Son espacios que no se han podido integrar a la ciudad, pero también es importante, sostiene él, ver la otra cara de la misma moneda, que son espacios de una alta potencialidad, ¿no? Acá volvemos al remanido, esta remanida imagen que siempre se dice que, bueno, en los kanji japoneses el símbolo que se usa para escribir crisis es igual al símbolo de oportunidad. Bueno, es un poco ya un cliché hacer referencia a eso, pero un poco de lo que está diciendo Berruete acá en este caso es eso. Estos espacios, que son espacios de alguna manera en crisis, también son espacios de oportunidad. Y que por el otro lado tienen un potencial. La idea de vacío no es solamente que es buena porque tiene un potencial de dejar de ser vacío. A veces en el concepto de vacío hay algunos valores a preservar. Creo que Berruete en su artículo trae a colación algunas cuestiones referidas a la música. Bueno, John Cage, uno de los compositores
de referencia de lo que fue la vanguardia musical del siglo XX, decía que la música en realidad es sonidos y silencios en el tiempo. Tiene una composición como esta, 4 minutos 33 segundos, que son 4 minutos 33 segundos, como verán en el pentagrama, de silencio. Pero el silencio, él dice, está ocupado. Ese era el chiste que hacía John Cage. Y se iba el pianista, levantaba la tapa del piano, se sentaba y se quedaba mirando la tapa, el teclado del piano sin hacer nada. Pasaban los 4 minutos 33 segundos, cerraba la tapa y se iba. Recibía los aplausos y se iba. Dice, pero en realidad ese vacío no es tal, porque están los tosidos de los espectadores, a lo mejor también incluso tose el concertista, el ruido de la tapa del piano al levantarse, un crujido de alguien que se levanta de su butaca, el crujido en la butaca, alguien que estornuda, el ruido del aire acondicionado, el ruido ambiente general que ahí puede haber en una sala. Ese espacio no está vacío, está lleno de cuestiones. Y esta es la cuestión. Nosotros solemos decir que la música es un conjunto organizado de sonidos, pero no, como dice Cage, es un conjunto organizado de sonidos y silencios en el tiempo. Los silencios también forman parte de la composición. Muchas veces los espacios residuales son silencios que han dejado de formar parte de la composición que es la ciudad, si es que podemos entender a la ciudad y establecer alguna analogía entre una ciudad y una composición musical. Pero si podemos hacerlo, podemos decir que hay silencios que forman parte de esa composición y hay silencios que han quedado como por fuera de esa composición. La cuestión es tratar de volver a incorporarlos a esos silencios y definir si van a seguir siendo silencios o no. Y acá esto nos abre la puerta para encarar el otro tema del teórico, que es el proyecto urbano, porque el proyecto urbano es una herramienta específica de la disciplina urbanística a la que echamos mano cuando tenemos que enfrentarnos en general a estos vacíos, pero también no necesariamente un vacío. Hay una idea que siempre flota alrededor del concepto de proyecto urbano, que está muy bien ilustrada en la imagen que vemos acá. Esta imagen está, los que conocen la historieta y los viejos la conocemos y los jóvenes algunos también, está tomado de un episodio de Asterix, que era ese personaje de la Galia, que era lo que era Francia en la época del Imperio Romano. Y bueno, las historietas de Asterix, las clásicas, eran de una aldea de galos que nunca podían ser conquistados por los romanos. O sea, los romanos, el Imperio Romano ocupó toda la Galia, pero la historieta se basa en una idea, una fantasía de que hay un pueblito que nunca los romanos lo pueden ocupar. Y hay uno de los episodios donde los romanos dicen, bueno, ¿cómo vamos a controlar estos tipos? Bueno, hagamos un gran proyecto urbano que tiene un carácter civilizatorio alrededor del pueblito y ese proyecto urbano va a derramar cultura urbana y civilización y sofisticación a estos salvajes y finalmente se van a incorporar al Imperio Romano. Esa idea de que hacemos un proyecto urbano y a partir de ahí derramamos virtudes en el entorno urbano suele estar presente cuando se encara un proyecto urbano y obviamente que es una idea un tanto relativizable. No digo que sea totalmente falsa, pero hay que mirarla con cierta sospecha. En el caso de la historieta esta, obviamente, como toda historieta, finalmente los salvajes terminan destruyendo toda la urbanización que con las mejores intenciones o las peores intenciones hacían los romanos. Pero bueno, el hermano de Ignacy de Solá Morales, en este caso Manuel, sostenía que el proyecto urbano define un tipo de intervención urbanística que comienza en las primeras décadas del siglo XX. Por ejemplo, este proyecto de Ludwig Hilberseimer para la Friedrichstraße en Berlín del año 1928, ¿no? El proyecto urbano nace y se configura como el momento de proyecto más adecuado, rico y variado y capaz para la proyección de la ciudad moderna. O sea, esta idea de que podemos proyectar sectores urbanos de una dimensión más o menos importante, que estaremos hablando
de aproximadamente 10, 9 hectáreas, a lo mejor un poco menos, pero vamos, por lo menos entre 8 y 10 hectáreas de suelo urbano, que podemos proyectarlas con las herramientas de la arquitectura. Ustedes se habrán dado cuenta cuando hicieron el ejercicio del plan, que todavía, bueno, tienen que seguir revisando, con ese ejercicio se habrán dado cuenta que las herramientas de la planificación en ese aspecto son parecidas a las de la arquitectura, pero no son exactamente las mismas, ¿no? Desde cuando hacemos un plan trabajamos con un grado de abstracción mucho mayor, el grado de definición también es menor, nos enfocamos en otras cuestiones. Acá con la idea del proyecto urbano, lo que dice Manuel de Solá Morales es que a principios del siglo XX se empieza a desarrollar esta idea, que se puede proyectar el espacio urbano con las herramientas de la arquitectura, del proyecto arquitectónico. Se puede alcanzar un mayor grado de definición. A veces se ha logrado esto con notable éxito, ¿no? El caso del Plan Zuid para Ámsterdam, esta ampliación de la ciudad de Ámsterdam de 1917, que desarrolló Verlage, que proyectó y construyó Verlage. Y bueno, es una porción de la ciudad que proyectó desde el nivel del plan, de su nivel más abstracto, hasta el nivel más detallado. Se proyectaron las calles, la materialidad de las veredas, de la calzada, los edificios residenciales, los edificios públicos, se proyectó todo. Bueno, eso sería uno de los casos más exitosos de aplicación de esta herramienta del proyecto urbano de principios del siglo XX. Otro autor de referencia, el urbanista Nuno Portas, sostiene, a diferencia de lo que hacía Manuel de Solá Morales, que el instrumento, como instrumento urbanístico, el proyecto urbano, es algo que viene más bien de la década del 60. Esta es un poco la visión que se ha sentado más en la academia, ¿no? Que el proyecto urbano es algo más bien de la década del 60. A lo mejor la cuestión es que en la década del 60 se hizo, no es que se inventó el proyecto urbano, pero sí se hizo explícita la existencia de una herramienta como el proyecto urbano, que es distinta a la herramienta del plan. Porque nace en la década del 60, dice Nuno Portas, el proyecto urbano, como una crítica a la planificación como instrumento de control urbano. La imagen que vemos acá del Greater London Plan, del Plan de Londres de Patrick Abercrombie, de 1944, sería un típico ejemplo de esta mirada abstracta, estructural, que hay sobre el hecho urbano y la idea de que se puede controlar la ciudad con este tipo de herramientas que tratan de abarcar la totalidad del espacio urbanizado. Dice, en la década del 60, después de distintos planes, se empezó a ver cuáles eran las limitaciones de este tipo de enfoque, que había muchas cosas que obviamente en poco tiempo todo lo que se decía que tenía que haber en un plan quedaba atrasado porque la ciudad se seguía desarrollando de otra manera y había que adaptar constantemente el plan. Ahora, que es algo que hoy tenemos totalmente asumido, que es así, y que es un trabajo que nunca se termina. Pero bueno, en la década del 60 se empezaron a ver los límites que tenía la planificación tecnocrática, burocrática para entender la ciudad, y se empezó a pensar la idea de que a lo mejor a la ciudad el proyecto de la ciudad había que encararlo a partir de un proyecto urbano, esto es decir, o mejor dicho, muchos proyectos urbanos. No pensar la ciudad en su totalidad, desde el punto de vista de la estructura, sino ir pensando en fragmentos de ciudad que puedan ser controlados con las herramientas de la arquitectura y pensar que la ciudad puede llegar a ser vista como una sucesión de proyectos urbanos que se van articulando entre sí. Generalmente estos primeros proyectos urbanos de la década del 60, dice Nuno Portas, son proyectos unitarios de arquitectura de una dimensión más o menos importante. Repito, estamos hablando de varias hectáreas, a lo mejor 8, 5, 6, 10 hectáreas o 3 hectáreas de suelo urbano, y lo que siempre se pretendía representar es una forma ejemplar de ciudad, es cómo debería ser la ciudad, como trataron de mostrarlo acá en este proyecto famoso,
el matrimonio de Allison y Peter Smithson para los Robin Hood Gardens en Inglaterra, que hoy no existe más porque fue demolido, pero un gran conjunto residencial muy famoso en la década del 60 y que proyecto urbano que intentaba presentarse a sí mismo como una ejemplificación de lo que la ciudad debería ser. Y proyectamos un sector urbano. Esta idea de proyectar la ciudad como un patchwork, pero un patchwork integrado, conformado por distintos proyectos urbanos. Y es una idea que sobrevivió durante mucho tiempo, ¿no? En la década del 60 también apareció Aldo Rossi, pero hay un collage muy famoso que muchos ya conocerán, lo habrán visto muchas veces, el de la Città Análoga de 1976, donde lo que hace Rossi es superponer al plano, a la trama, al trazado de la ciudad de Roma, distintos proyectos de arquitectura de él, en este caso, la mayoría. Y lo que intenta hacer es encontrar una homologación entre el espacio arquitectónico y el espacio urbano. Básicamente es como decir, proyectar el espacio urbano es lo mismo que proyectar el espacio arquitectónico. Y las lógicas de configuración y de proyectación del espacio arquitectónico son trasladables al espacio urbano, son homologables. Esto es lo que subyace en la idea de proyecto urbano tal cual se la concibió en la década del 60, ¿no? Es un intento, de alguna manera, por arquitecturizar la actividad urbanística. Desde un punto de vista histórico, Etulain y González Bifis plantean que hay 3 generaciones. Ellos parten de la década, de esta concepción de que el proyecto urbano surge en la década del 60 y se empieza a desarrollar en los 70, pero ellos dicen que hay 3 generaciones de proyectos urbanos. Una primera que es lo que ellos llaman el proyecto urbano morfologista, fragmentario y operacional de los 80. Este es un caso paradigmático como fue la IVA de Berlín de 1987. Berlín todavía estaba dividida y del lado occidental se celebraron algunos eventos internacionales de arquitectura. IVA quiere decir International Bauausstellung, Exposición Internacional de Arquitectura, o de Construcción más bien. Y en muchos terrenos que habían quedado vacíos por su cercanía con la muralla, se convocaba a grandes arquitectos del momento. Acá vemos un edificio de Aldo Rossi y otro de Álvaro Siza, para construir estos edificios que tienen ese carácter o esa voluntad de ser ejemplificadores con respecto a cómo tendría que ser el paisaje urbano. Dice, acá el énfasis, la principal atención no está puesta en la extensión de lo que sería el capital fijo urbano, o sea, de infraestructuras, trazados, grandes equipamientos, sino en el tejido, en la tipología, la investigación tipológica. Eso era algo muy presente en los 80, esta preocupación por cuáles son las tipologías, en este caso residenciales, en las 2 imágenes que vemos acá, tipologías residenciales más adecuadas para resolver el problema de la ciudad, con un alto énfasis en lo que es el paisaje urbano, ¿no? ¿Cuál es la morfología? Es un enfoque morfologista. Deberíamos decir un enfoque formalista. Lo que pasa es que lamentablemente la palabra formalista, no sé por qué, ha terminado teniendo como un sesgo negativo. Uno lo vive como un insulto cuando le dicen que es un formalista, cuando en realidad los arquitectos siempre estamos proyectando formas y espacios. Pero bueno, acá la preocupación estaba puesta ahí. Otro ejemplo de Álvaro Siza, en este caso, ¿no? El barrio La Quinta da Malagueira, en Portugal, desarrollado entre fines de la década del 70, que bueno, es un barrio residencial en donde la principal preocupación es tratar de, podríamos decir, de reciclar, reinterpretar y, por lo tanto, también hacer que perdure un paisaje urbano típico, en este caso, de lo que eran lo que son los pueblos tradicionales portugueses, ¿no? Hay una preocupación principalmente basada en eso, no tanto en la función, no tanto en la infraestructura, sino más bien en cómo constituimos el paisaje urbano.
y qué tipologías son las adecuadas en función del paisaje urbano que queremos preservar. Generalmente, como se darán cuenta, tanto en esta imagen como en las anteriores, en los 80 la preocupación estaba centrada en cómo preservar la imagen de la ciudad tradicional. Nos alejamos de los 60, donde se pretendía reformular totalmente la imagen de la ciudad. La segunda generación de proyectos urbanos, según Etulain y González, es lo que se llaman el proyecto urbano estratégico y especulativo, típico de los 90. Es predominio de la lógica empresarial, se habla de la ciudad de los promotores, ¿no? Acá hay un caso sobre el cual volveremos en otro teórico, y que es muy interesante, que es el de Battery Park. Battery Park es, como lo muestra la imagen, el plano de la izquierda, suelo ganado a uno de los brazos del río Hudson a partir de la tierra que se generaba con la cimentación de distintas construcciones que se hacían en Wall Street, ¿no? En el sur de la isla de Manhattan. Se ganó suelo al río Hudson y finalmente en la década del 90 se pudo concretar un plan y se lo ocupó. Con la lógica empresarial, ¿cuál es? Sacarle el mayor rendimiento posible al suelo urbano. Altas densidades. La discusión tipológica está presente siempre de manera implícita a veces, pero no es la preocupación, no es la puerta de entrada. La puerta de entrada al proyecto acá es la rentabilización del suelo urbano, hacer negocios. La ciudad está considerada como valor de cambio y vista desde un punto de vista, valga la redundancia, empresarial. Un poco podríamos casi entrar en la lógica cuando analizamos el Guggenheim de Bilbao. Está bien, uno me puede decir, es un museo, es un equipamiento, no es necesariamente un proyecto especulativo, pero sí podemos decir que el efecto que ha tenido el Guggenheim en Bilbao como proyecto urbano se da que forma parte de un proyecto urbano, no es simplemente un proyecto de arquitectura. Forma parte, es un elemento más de un conjunto de intervenciones de espacios públicos y espacios privados y que ha generado la revalorización económica de un sector importante del área central de la ciudad de Bilbao. Y por no hablar, acá sí, a lo mejor probablemente se haya dado, sí, seguramente un efecto derrame hacia el entorno, ¿no? Donde los propietarios de construcciones preexistentes al Guggenheim y a toda la intervención de recualificación que se hizo sobre la ría, los propietarios de las intervenciones de los edificios linderos, sí seguramente se vieron beneficiados porque seguramente el valor de su propiedad se aumentó muchísimo después de la intervención. Hay una lógica empresarial acá que incluso está vista desde la ciudad, porque esto forma parte, el Guggenheim y todas estas intervenciones forman parte de un conjunto de intervenciones que se hicieron sobre la ría y que están pensadas desde un plan estratégico de la ciudad de Bilbao, o sea, la lógica estratégica. Y el plan estratégico consistía, entre otros objetivos, en reposicionar a la ciudad de Bilbao. A nivel internacional incluso lograron hacerlo como un destino de turismo internacional, una ciudad que no formaba parte del circuito del turismo internacional hasta que todas estas operaciones, estas intervenciones se realizaron. Hay una lógica empresarial ahí. Otro ejemplo de esta generación del programa estratégico y especulativo es Volviendo a Berlín. Acá ya después de la caída del muro, cuando obviamente la disponibilidad de vacíos urbanos se hizo mucho más evidente, porque aparte estaban, primero, suelo urbano del que había quedado al lado occidental, pero que no estaba ocupado porque estaba muy cerca de la muralla, o suelo urbano, grandes porciones de suelo urbano que habían quedado del lado oriental, del lado comunista, y que al reunificarse las dos ciudades estuvieron también sujetos a reclamos de los antiguos propietarios a la Berlín comunista, ¿no? a la Alemania comunista, de los antiguos propietarios, que dicen, bueno, esto era nuestro, ahora tiene que volver y hay que desarrollar algo. Entonces hicieron muchos proyectos, uno de los más famosos es el de la Potsdamer Platz, donde la lógica es
básicamente la lógica empresarial de sacarle el mayor rendimiento posible al suelo urbano. Hubo muchos debates en estos proyectos que se hicieron en los 90 acerca de si había que reconfigurar estos vacíos a partir de apostando por la reconstitución o la recuperación de la imagen de la ciudad tradicional, o si había que trabajar una idea más bien acorde a las necesidades de los inversores de finales del siglo XX. Muchas veces terminaron siendo situaciones de compromiso. En Potsdamer Platz se configuraron, como vemos en la imagen de abajo de la izquierda, manzanas tradicionales, pero en algunas esquinas de esas manzanas empiezan a aparecer estos desarrollos en torre, que de alguna manera responden a las demandas de suelo construido, de metros cuadrados, establecidas por parte de los promotores. Y la tercera y actual generación de proyectos urbanos, según Etulain y González, es lo que ellos llaman el proyecto urbano ambiental, social y multiescalar, en donde la intervención está concebida en el marco de lo que consideramos sostenibilidad urbana, y acá la idea es entender al proyecto urbano como parte de un sistema que articula lo artificial con lo natural. Hay una cuestión, hay una dimensión ecológica, pero también social, y en un fondo también económica, porque el concepto de lo sostenible abarca estas tres patas: sostenibilidad económica, sostenibilidad social y sostenibilidad ambiental. La idea es acomodar la idea del proyecto urbano a estos valores. Un caso paradigmático que creo que hemos visto en análisis, en alguna clase, y volveremos a ver más adelante en otro teórico, es el de Emscher Park, ¿no? Esta área metropolitana en el norte de Alemania, configurada por una serie de ciudades, que fue la región más industrializada de Europa durante gran parte del siglo XX. El paisaje típico de esa área metropolitana es el que vemos arriba a la izquierda, una área industrial muy degradada, pero después, bueno, en consonancia con lo que veníamos contando antes, por cambios en los modos de organización industrial, por mutaciones tecnológicas, etc., la mayoría de las industrias se empezaron a trasladar o a cerrar, quedó en gran medida, entró en una etapa de decaimiento y de declive, todo lo que era el área metropolitana del río Emscher y sus ciudades. Se empezaron a generar muchos vacíos urbanos, y la idea en los 90, a fines de los 90, entre, digamos, 1989, perdón, 1999, se realizó otra IBAI, otra International Bauausstellung, para proponer proyectos, desarrollar proyectos para revitalizar todo el área metropolitana del río Emscher, y la reutilización a veces de infraestructuras productivas que se transforman en centros recreativos, viejos canales que se usaban como desagües de residuos industriales a cielo abierto, era recuperarlos con el uso del agua de lluvia y transformarlos en canales y en paseos, construir nuevos, hacer proyectos urbanos con nuevas áreas residenciales. Dentro de esta lógica, con más acento en la componente social, quizá que de la componente ecológica de lo que es el desarrollo sostenible, podremos nombrar otros ejemplos como acá algunos de los proyectos urbanos integrales que se desarrollaron en la ciudad de Medellín, ¿no? Siempre, en este caso, en línea con lo que fueron el modelo de intervención en áreas irregulares, promovido desde el Favela Barrio, el programa Favela Barrio, sobre el cual va a hablar más adelante en otro teórico dentro del marco del seminario Leticia, ¿no? Estos proyectos que intentan más bien dar un enfoque basado en lo social. Resumiendo, esto que plantean Etulain y González Biffi sobre la evolución del proyecto urbano, ellos dicen, en los 80 lo que prevaleció fue el proyecto morfologista. En los 90 el proyecto estratégico y especulativo, y en la actualidad el proyecto ambiental, social y multiescalar.
Lo que nosotros decimos es que no podemos tampoco ver esto como periodos estancos que están estrictamente separados, sino más bien lo que podemos decir es que en el proyecto morfologista de los 80, lo que primaba era una visión más bien cultural, si queremos, acerca de qué es la ciudad, cuáles son las características de cada ciudad específica que tienen que preservarse, seguida por la imagen de la ciudad tradicional, la identidad, el paisaje urbano, la tradición. En el proyecto urbano estratégico y especulativo, donde el enfoque es económico, lo importante es la idea de oportunidad, de rentabilidad, de mirada estratégica, como en el caso de Bilbao, una estrategia para reposicionar a una ciudad, en ese caso, entera a nivel internacional. Y desde el punto de vista del proyecto ambiental, las cuestiones en juego son la ecología, la inclusión social, la idea de territorialidad. En realidad, nosotros tenemos que prestarle un poco atención a todos estos aspectos, ¿no? No son aspectos que se tengan que negar entre sí. Prestarle atención a las cuestiones particulares de cada cultura, del entorno concreto en el que estamos operando, sin perder de vista la dimensión económica, que es fundamental para poder sostener el proyecto, y sin perder de vista ciertos valores que hacen básicamente a una intervención responsable en términos ya sea ecológicos o en términos sociales. Y acá ya vamos cerrando con algunas reflexiones. Edouard Bru, volvemos al tema del vacío, dice que el vacío debe ser un elemento esencial en la discusión sobre la nueva ciudad. La calidad y el carácter de nuestros vacíos están por definirse. Probablemente necesitamos un grado de artificio menor y un grado de análisis y de penetración en el lugar mayores. Recuerden lo que decía Bru, no operar, y esto lo decía Bru, no lo estoy diciendo necesariamente yo, pero ya no operar como maquilladores, como arquitectos que tratamos de maquillar y tapar el vacío, sino tratar de encontrar valores, en todo caso, en ese vacío. Berruete dice, hay que resaltar la importancia de la localización de los vacíos. Al darles un tamaño y una forma, estos adquieren un valor concreto. ¿Dónde están ubicados? ¿Cuáles son los límites del vacío? Cuantificar. Kevin Lynch, en otro libro, no en La imagen de la ciudad, sino en su último libro, Echar a perder, plantea algo que es importante y que tiene que ver con esto. Es un libro que habla sobre los desechos urbanos y los residuos, pero también cuando habla de residuos, habla de estos sectores urbanos que han quedado obsoletos. Y dice que es tan importante para los planificadores ayudar a que los lugares decaigan o incluso mueran con dignidad, y eso es tan importante como promover el crecimiento y el desarrollo. Los urbanistas generalmente siempre pensamos en cómo desarrollar, cómo crecer, cómo revitalizar un sector urbano, pero lo que plantea Lynch ahí es interesante, porque él dice, como todo organismo, nosotros necesitamos también desechar cosas, ¿no? Si un organismo vivo no solamente incorpora alimentos para desarrollarse, sino que también, no me quiero poner escatológico, pero también desecha, genera residuos. Y si no puede generar residuos, se muere. Las ciudades son un poco así también. No es algo malo que aparezcan espacios desfasados y, de alguna manera, pongamos, relativamente muertos en la ciudad. Es algo normal. Si no pudiéramos hacer eso, la ciudad estaría muerta literalmente y sería un museo, no una ciudad. La cuestión es cómo gestionamos esos espacios. Forman parte de la dinámica urbana. Ignacio de Solá Morales, finalmente, dice, ¿qué hacer con estos enormes vacíos de límites imprecisos y de vaga definición? Dice, bueno, si el ecologismo lucha por preservar los espacios incontaminados de una naturaleza mitificada, y el arte contemporáneo puede luchar por la preservación de estos espacios del mismo modo en el interior de la ciudad. Y acá el papel de la arquitectura se hace problemático, dice Ignacio Solá Morales, porque nosotros como arquitectos generalmente no intentamos tanto preservar, sino que lo que intentamos es transformar, es construir cosas nuevas. Entonces, bueno, ¿cuál sería el enfoque? Ignacio Solá Morales termina su artículo sobre Terrain Bag haciendo un elogio
del proyecto de Mies van der Rohe de 1929 para la Potsdamer Platz, un concurso que se hizo para la Potsdamer Platz en Berlín. La imagen de abajo nos muestra cómo era la Potsdamer Platz en 1928, y de alguna manera es un gran vacío urbano, un Carrefour, un punto, un nodo vial. Y lo que hace Mies en su proyecto es proponer algunos edificios bastante revolucionarios para la época, pero mantener ese carácter de vacío. No tratar de llenar el vacío, sino que el vacío tiene sus valores. Y esto, repito, no estoy bajando línea, estoy planteando lo que sostienen distintos autores. Hay un cierto valor ahí. Y creo que lo hay, de alguna manera. Hay un viejo chiste de Quino, que llega la dueña de la casa después de una festichola nocturna y le dice a la mucama que ordene todo, y no solamente ordena la sala, sino que ordena también el cuadro, que es el Guernica de Picasso. Este absurdo. Bueno, a veces cuando hacemos un proyecto urbano nos presentan un terreno que puede ser el lienzo en donde está el vacío urbano, puede ser el lienzo del Guernica de Picasso, y nosotros tratamos de ordenarlo de acuerdo a las lógicas de lo que debería ser la buena forma de la ciudad. Y no nos damos cuenta de que a lo mejor en ese espacio vacío, desordenado, hay valores que hay que preservar. A lo mejor no se trata tanto de erradicar el vacío, sino también, por eso yo hablaba antes de la importancia de relevar cuáles son las infraestructuras y los elementos construidos en nuestros vacíos, para ver si hay valores que preservar y resaltarlos. Lo cual no quiere decir que no se le puedan agregar cosas nuevas, y va a haber que hacerlo, pero también ver qué hay en el vacío, no tomarlo meramente como un vacío, sino tomarlo a la hora de encarar el trabajo de hacer un proyecto urbano sobre un vacío, es ver qué valores hay, porque siempre hay algún valor a preservar o a resaltar o a potenciar. Y acá, bueno, estos son los 4 textos fundamentales en los que nos basamos, los que estuvo basado el teórico, y son los textos que están subidos a la plataforma Moodle para quienes aborden esta problemática en el seminario. Los vacíos urbanos, de Francisco Berruete; Terrain Vague, de Ignacio de Sola Morales; La evolución del proyecto urbano, de Tulain y González; y El surgimiento del proyecto urbano, de Nuno Portas. Y acá dejo de compartir.